Jesús de la Merced nos convoca, nos acompaña y nos fortalece. Él camina con su pueblo cada martes y Viernes Santo, cercano a nuestras familias, a nuestra historia y a nuestra esperanza. La Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores les da la bienvenida al programa Patrón Jurado, un espacio para vivir nuestra fe y tradición. Bienvenidos. Muy buenas tardes, hoy es otro programa más de esta cuarta temporada de su programa Patrón Jurado. Buenas tardes, Majo. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy feliz de estar acá con ustedes en este programa tan querido y pues ya muy cerca de nuestra Semana Santa. Hoy realmente este programa y esta temporada se engalana con una invitada muy especial. Realmente es un honor que hoy tenemos a Marisa Ogarrio de Llarena, nieta de don Carlos Olivero Nelson, quien fuera encargado general buena parte del siglo XX del culto de Jesús Nazareno de la Merced y la Santísima Virgen de Dolores, y de quien tanto se escribe, de quien tanto hemos hablado, de quien tanto se recuerda. Así es, Marisa, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Fernando, muchas gracias. Sin más, nos vamos al mensaje catequético del día. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Escuchemos con atención el mensaje catequético de hoy y dejemos que su palabra nos inspire a vivir mejor nuestra fe. Leímos que María estaba al pie de la cruz. Seguramente, ver a su hijo Jesús sufrir y morir no era nada fácil. Es muy probable que María no entendía por qué Jesús tenía que morir en la cruz. Es el momento en que ya Jesús no es suya, es regalo de Dios. Su hijo no es posesión propia, sino regalo. Por eso, María nos enseña que nuestras relaciones y personas más queridas no son posesiones de nosotros, sino son regalos de Dios. Así que la mejor manera de amar a nuestros queridos no es pedir que ellos cambien o hacen lo que nos gusta, sino hay que ofrecerlos a las manos de Dios. Dios sabe más que nosotros y puede transformar cruces en resurrecciones. Pedimos que Dios nos ayude a ofrecer y devolver nuestros regalos en sus manos, con la confianza de María. Y recuerden que el archivo mercedario se encuentra ya disponible en las redes sociales de la asociación. Bueno, Fer, empezamos con un tema bastante interesante. Vamos a hablar pues de la historia familiar y de lo que tú, Marisa, pudiste vivir con don Carlos Olivero. Sin embargo, pues te dejo con la introducción correspondiente, por favor. Claro que sí, Majo. Y bueno, Marisa, a todos nuestros invitados en las últimas 2 temporadas les hemos hecho una serie de preguntas que nosotros llamamos preguntas rápidas. Lo primero que se te venga a la mente, por favor, ¿estás lista? Ya espero. Ok. ¿Quién es y qué representa para ti, tu familia, Jesús de la Merced? Ay, Dios, Jesús de la Merced, desde que nací, era el centro de la vida de mi abuelo y se hablaba de Jesús de la Merced y se tenía presente todos los días de la vida. Muy bien. ¿Tú cargaste en algún momento? Sí, muchísimos años. ¿Recuerdas en qué año empezaste a cargar? Uy, no me acuerdo exactamente, pero puede haber sido tal vez en 1968. No, 58, 1958, 59, por ahí. Bueno, 59 fueron las bodas de oro Sí. de don Carlos. Ok. Un adorno que recuerdes mucho de Jesús de la Merced. ¿De Landa o de qué? Pues me acuerdo de dos. Primero fue un cojín verde, como verde alberja, y muy pocos adornos florales. 72.
no me acuerdo del año. Y el año de las bodas de oro de mi abuelo, que fue un cojín dorado. Otro cojín. Sí. Muy bien. Y Marisa, una marcha fúnebre favorita. Señor Pequé. De Monseñor Joaquín Santamaría y Vigil, escucharemos en su segmento Que Dios se lo pague, Señor Pequé. Majo, Señor Pequé, bueno, ¿dónde le escuchamos? Claro que sí, pues bueno, en la salida del Viernes Santo y como siempre lo decimos, y vale la pena mencionarlo en esa madrugada tan esperada por todos los devotos de Jesús Nazareno de la Merced, así que por ahí la estaremos escuchando y por supuesto catedral y por supuesto en la entrada. Listo. Bueno, Marisa, entonces, don Carlos Olivero Nelson, ¿no? ¿Sí? Hablamos de que bastante parte de la primera mitad, incluso hasta el 64 del siglo XX, el siglo anterior, fue encargado general. Arranca muy jovencito, Sí. encargado general, y ya lo habíamos hablado inicialmente en el programa. Conocemos, sabemos, hablamos, recordamos y admiramos muchísimo, pero sobre todo también respetamos ese legado de don Carlos Olivero Nelson y conocemos muchísimo todo lo que ha sido. De hecho, te diría que una gestión muy visionaria, muy innovadora, es decir, en el año 55 se estrenan las andas, siendo las andas más grandes de Guatemala. Hubo un crecimiento muy amplio en todo lo que es parafernalia el cortejo, etcétera, etcétera. Pero, a ver, don Carlos Olivero construye y constituye muchísimo lo que hoy conocemos y lo que hoy tenemos como el culto de Jesús Nazareno de la Merced y la Santísima Virgen de Dolores. Sin embargo, el tenerte acá, aparte de honrarnos, es para recordar a don Carlos, pero de un lado más familiar, de un poco más personal. Tú, pues me imagino, has de haber vivido infinidad de historias en relación con la Merced y pues familiares. ¿Qué nos puedes decir de don Carlos? ¿Cómo era don Carlos Olivero un día normal sin ser el encargado de dirigir la orquesta de la Merced? Cuando no era Cuaresma, digamos. Pues era un hombre, él era un hombre muy serio, ¿verdad? No, muy correcto, muy caballero. Y le recuerdo yendo a trabajar y regresar a su casa. Era muy aficionado al cine y cuando empezó la televisión, que uno de sus colaboradores más estrechos con las cosas de la Merced, que se llamaba Mario Bolaños, tenía una, no me acuerdo del nombre, pero era una distribuidora de aparatos eléctricos y todo eso. Y él le vio una televisión, pues mi abuelo se la compró, ¿verdad? Pero fue, creo que de las primeras televisiones que hubo en Guatemala, porque él era aficionadísimo. Y como te digo, él era muy serio, ¿verdad? Y hasta así un poquito de cosa verlo tan serio, sin embargo, tenía un corazón de oro. Era, en el banco era apreciadísimo, queridísimo y le hacía favores a medio mundo cuando llegaba. Fue gerente del Banco Agrícola Mercantil, ¿no? Sí, subgerente del Banco Agrícola Mercantil, no te sé decir, primero estuvo en el Banco Central, eso ya ni me acuerdo, ¿verdad? De haber sido como a principios de siglo. Pero de ahí se pasó no sé si el mismo Banco Central se convirtió en Agrícola Mercantil, no sé, pero estuvo ahí, pero un montón de años, hasta que se jubiló. Y bueno, ese es don Carlos del lado familiar. Sí. Pero ¿cómo se vivía dentro de la dinámica ya entrando en Cuaresma y Semana Santa? En Cuaresma, bueno, yo lo recuerdo porque yo vivía con él. ¿Dónde vivían, Marisa? Bueno, el tiempo que estuvimos más y más cerca de la Merced fue en la 4ª calle y 5ª avenida, cerca de la Casa Presidencial. Porque antes vivíamos aquí en la 20 calle, pero como todo era en el centro. Entonces, y todos trabajaban en el centro, mi papá, mi tío que era soltero, todo, y mi abuelo en el banco. Nos pasamos para el centro. Entonces, bueno, para la época de Cuaresma, me acuerdo yo de él irse
con unos sandwichitos, creo yo, a la merced desde las 6 de la mañana, él a estar presente en lo que se apuntaba a todos los señores y todo. ¿Verdad? Luego, pero no empezaban como ahora desde con tiempo, sino que era solo los domingos de Cuaresma, creo yo. Pero todas esas semanas era estar luego buscando los nombres de las personas con el alto de hombros para hacer aquellos cuadros de este tamaño de cada turno que se cargaba, ¿verdad? La procesión era más pequeña en ese tiempo, pero de todas maneras era tal vez unos 3,000 cucuruchos, ¿verdad? Y entonces todo ese trabajo se hacía en la casa. Y como en ese tiempo no existían computadoras ni existían. A eso iba a preguntarte, Marisa, era un trabajo que se hacía en familia. En familia, sí. Mi papá, que era yerno de él, y un hijo de él que vivía con nosotros, un tío, y también Juanito Olivero y mi hermano, que era el nieto mayor, que ya murió lamentablemente, todos ellos hacían los cuadros ¿verdad? Según las alturas de las personas y todo eso. Y cosa de que mi abuelo venía un señor, don fulanito de tal, que le decía, ay, don Carlos, yo quiero cargar enfrente de mi casa, porque pasaba la procesión. Vaya, don fulanito. ¿Y cuál era la altura de hombro? Pues no tengo ni idea de cuál le va, pero entonces a quitarlo de donde había quedado y correr todos los cuadros para que pudiera el señor cargar enfrente de su casa. Y así eran las campañas que les hacía, ¿verdad? Y mi pobre tío y mi papá sudaban porque decían, bueno, otra vez y les daban las 11 o 12 de la noche haciendo los cuadros y todo, ¿verdad? Pero en fin, que para él Jesús de la Merced y la procesión era su vida. Y cómo no, porque estamos hablando de una historia, y me corrigen por favor, de 1910 a 1964. 54 años de su vida dedicadas al servicio de Jesús de la Merced. Como encargado general, por supuesto. Como encargado, sí. Sí, fueron 55 años. Que yo creo que es un récord mundial, digo yo, porque... Sí, yo estoy seguro que sí. Y también hasta hace un tiempo comentábamos con Pablo García, el encargado general, que lo más seguro es que también habrá sido el encargado general más joven. Sí. Sí. Esa responsabilidad, ¿no? Tenía creo que 18 años cuando no me acuerdo el nombre del padre, a lo mejor ustedes se acuerdan mejor que yo, le dijo, te vas a hacer cargo de pero ¿cómo te haces cargo de la procesión? En 1910. Impresionante. De 18 años. Y él dice sí. Dijo sí, y durante... Llamado. Impresionante. Sí. Ahora, hablabas con María José de la familia. ¿Alguien de la familia todavía participa medianamente en las procesiones? No, yo creo que ya no. Ya no. No creo, porque de primos y eso nunca fueron cucuruchos. Los cucuruchos eran sus 10 hijos, hombres, ¿verdad? Que eran Carlos y José. Que José era el soltero que vivía con nosotros. Pero yo creo que ellos, más que una gran, devoción, sí, había una devoción, ¿no? Pero ya media vez él murió, ya se retiraron un poco. No quedó, por ejemplo, como con los Valdeavellano, que Raúl Valdeavellano era su gemelo ahí, ¿verdad? En cuestión de que lo ayudaba y fue su gran colaborador, y a él le quiso dejar, ¿verdad? Y pues a las pruebas me remito, que los valdeavianos siguen todavía ahí, ¿verdad? No sé si todos, pero... No, todos no, pero habrán muchos. Ni creas. ¿No? Creas que muchos no. Al contrario, somos pocos. Pero es interesante porque justo hay una separación, digamos, entre participar activamente y tener devoción. Porque devoción puede tener cualquier persona, participe activamente o participe no activamente. Ahora, a lo que yo quería llegar, Marisa, que también hemos hablado mucho con María José, desde hoy en día, insisto, ¿verdad? Carlos Olivero es un referente de lo que se ha
instituido como el culto y veneración de Jesús de la Merced. Y vamos a hacer un poquito un roadmap desde 1582 que se crea o se funda la cofradía. Luego en 1664 que se manda a hacer a Jesús, en 1665 que se pone a Jesús en veneración, y así nos podemos venir año con año hasta la fecha, pero ese récord de 55 años, pasaron cosas increíbles en esos 55 años, y son cosas que hoy en día se siguen aplicando en general. Yo creo que fue un boom en general de las procesiones a mediados de los 50, bajo que hemos visto tanto con por ejemplo, que fue el boom de la recolección con Fray Miguel Murcia, que fue el boom de San José con Don Aro Rata, que fue el boom de Candelaria en esa transición entre Don Marco Asturias y Fernando Pellicer. Es decir, empieza como a crecer muchísimo, y era una ola a la cual, pues sí me atrevería a decir que Don Carlos Olivero fue artífice de mucho de ello. Hablábamos anteriormente de las andas. Pero, digamos, todo eso que vemos hoy, ¿cómo se veía o qué oía Marisa de niña o de pequeña cuando se hablaban estas cosas, digamos, como para implementar o para hacer en la Merced? O sea, ¿cómo se vivía en un sentido de decir, imagínense ustedes que en el 55 se va a hacer el anda más grande de Guatemala, ¿verdad? Pues sí, pero yo realmente lo que recuerdo es que mi abuelo no quería tampoco, cuando empezaron a crecer las andas, él dijo no sé, tal vez en el 55 sí se había agrandado un poco porque ya los cucuruchos serían más, pero él no fue de los que quiso que fuera la más grande de Guatemala, porque sabía que ya no se conservaba como me imagino yo que no sé, el espíritu, la esencia de la procesión. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Y es algo que a través de las generaciones y los años hemos podido ver en la Merced. Una prueba de ello también en la procesión de la Reseña, que a pesar de la demanda, como tú bien dices, que hay de devotos, se mantiene pues medianamente el recorrido, y es la intención, como tú bien lo decías, mantener la esencia y el verdadero espíritu de la Merced. Sí. Y el Viernes Santo, por ende, también extender el recorrido por tiempos litúrgicos es un poco complicado hacerlo hoy por hoy también, así que, pero estoy de acuerdo contigo, y ha sido pues parte de la Merced, y como tú bien dices, de ese espíritu que nos ha caracterizado como mercedáneos y pues como devotos de tan linda imagen. Ahora, Marisa, solo antes, perdón, si no se me va a escapar. Don Carlos, insisto, manda a hacer el estandarte morado de devotos. En su momento manda a hacer los estandartes con Martínez Diguero. En su momento, o sea, era una locomotora, llamémoslo así, ¿verdad? En esos 55 años pasaron muchísimas cosas, ya lo decía, pero es increíble, y de verdad que para mí, y creo que para Majo también, es increíble estar contigo acá, porque sí, realmente es lo que hemos tratado toda esta cuarta temporada, y la tercera, ahora que hablemos de Jesús, pero hablemos de cómo se ha construido todo esto, ¿no? Cómo ha llegado hoy a esos 86 brazos de andas, cómo ha llegado hoy a esas casi o más de 10 horas de recorrido, cómo ha llegado hoy a tantas cosas. Y hablábamos fuera de cámaras también, que ojalá que dentro de 50 años volteen a ver y digan, pero es que yo escuché que la nieta de Don Carlos en un programa de Patrón Jurado dijo tal y tal cosa, ¿no? Y esa es como un poco la intención de no solo el programa, sino en general como de nosotros como asociación, de ir tejiendo este legado que va a quedar y que nos toca dejar a las nuevas generaciones, y que mejor que lo puedas contar tú. O sea, imagínate, es un privilegio, verdaderamente. Yo quiero contar algo que ha salido en los archivos mercedarios, que ha sido muy interesante, que es el tema de pequeñas historias que nos deja Jesús de la Merced. Una de ellas son las medallas que hizo Don Carlos para sus bodas de oro, y sí, que de hecho un devoto las vio, la tiene, y me vio en el Vía Crucis y me dijo, la historia que contaste, acá tengo yo la medalla que me heredó mi papá. Entonces es como de verdad la historia familiar trasciende, y como en este caso tu abuelo hizo una medalla que creo que tal vez él lo hizo para conmemorar una fecha muy especial para él, pero imagínate, estamos hablando ya de varias décadas después y se sigue contando la historia con algo tan lindo
como una medalla que él deja y que eran únicas para la época en la que se mandaron a hacer. Sí, eran unas medallas doradas, ¿verdad? Con su... que yo no recuerdo, porque mentiría si les digo que se le dieron a todos los cucuruchos, pero por lo menos sí a todos los colaboradores y todo de la Merced se les dio su... y a toda la familia, por supuesto, ¿verdad? Yo tengo guardada la mía. Si Que tienes no tú sé, todavía la- tengo. Yo también tengo una. ¿Verdad? Con- Buenísimo. Ahora, esa medalla fue justo en el año 59. Sí, Y ese año 59 tan famoso porque se estrena también la túnica. La túnica de Don Carlos, la verde botella, que diseñara el señor Leche y que tejieran las monjitas. ¿Algo recuerda Marisa de esa túnica o de lechura? ¿O de cómo se manejó en ese momento? no, eso sí no te sabría decir. Porque yo era en el 59, yo tenía 12, 13 años y en esas épocas no estaba uno tan pendiente de esas cosas, ¿verdad? Sí sabía yo que él mandó a hacer la túnica para Jesús y lindísima la túnica. Sí. Y esa ¿Verdad? túnica salió bueno, en el 59 y luego vuelve a salir para la primera procesión del milenio, el viernes 5 de enero del 2001. Y luego sale el Viernes Santo del 2023. Y realmente como no ha salido tanto, es una túnica que cuando la gente la ve realmente la admira y es como, bueno, esta es la túnica de la que todo el mundo habla, ¿no? Ha salido muy poco Sí, y es una linda historia porque es una túnica que tiene una manufactura de primera calidad. Es sí, es lindísima, hace lindísima. muchísimo. Y otra cosa que quería preguntarte, digamos a nivel familiar. Estar hoy en día colaborando o tener una responsabilidad como la de ser encargado general o estar en un puesto directivo es muy demandante de tiempo. ¿Cómo recuerdas que jugaba Don Carlos entre el banco, familia y la Merced? Pues como te digo, yo lo que recuerdo es que eran los domingos de Cuaresma que se hacía todo eso. Yo no recuerdo que otro día, bueno, él iba a la Merced todo el tiempo, ¿verdad? Todas las semanas. Y por ejemplo, en toda la Cuaresma, que el primer viernes de Cuaresma era dedicado a la familia Olivero. La misa. Sí, Sí. pero que todo el día era la familia Olivero. El segundo era de los Valdeavellano. Y así sucesivamente. Entonces él, bueno, para él ya ahí ya estaba él pero en su mera salsa, ¿verdad? Y de ahí, como te digo, sí recuerdo todo el trabajo que se hacía en la casa con respecto a se inscribían y todo en la Merced, pero todo el trabajo y la elaboración de los turnos, las mujeres de la familia, ¿verdad? Mi mamá, mis tías abuelas, eran las encargadas de hacer las moñitas, que eran tres arquitos. Correcto, hasta la fecha. Hasta la fecha son 3, porque hay muchas iglesias que tienen 1. No, hasta la fecha son 3 y hasta la fecha son cosidas, Marisa. Cosidas. Sí. Y mencionaste a tu mamá y a las mujeres. Yo recuerdo en el caso, por ejemplo, de mi abuelo, que también mamina, mi abuela Pilar, era pues un bastión fuerte, un brazo derecho de mi abuelo. ¿Cómo funcionaba en el caso de tu mamá, que era pues su hija, y en el caso de tu abuela, su esposa, esa ayuda, esa colaboración? Mi abuela yo ya no la conocí prácticamente porque murió cuando yo tenía 1 año. Okay. Entonces él se quedó viudo para siempre. Él se dedicó a la Merced y al banco y a su familia. Y punto, ¿verdad? Entonces, pero mi mamá sí le colaboraba mucho. Mi mamá, como te contaba, con la nena, arreglaba el Jueves Santo. ¿Con la nena Valdeavellano? Con la nena Valdeavellano. Sí, Sí. Ellas eran las encargadas de vestir a la Virgen, de limpiarla, me acuerdo que con unos algodones, bueno. Mi mamá entraba en éxtasis desde el miércoles de ceniza. Ella era loca por la Semana Santa, por la Merced, por Jesús de la Merced. Ella era ya oír marchas le fascinaba. Y entonces ella y la nena Valdeavellano eran las celadoras principales, ¿verdad? Eran las que pues hacían, como fue Pilar después, las que manejaban, y ahora me imagino que Inés, las que manejaban todo lo de la Virgen. Fantástico. Marisa, realmente
una vez más, yo creo que ya lo hemos dicho, pero ha sido un gran gusto Muchas gracias. contigo. Sé que nunca habías hecho esto en tu vida, así es que con mayor razón te lo agradezco. En nombre personal de mi familia, de la asociación y de todas las personas que nos están viendo y escuchando, porque quedarás en la historia, así como que tu abuelo, muchísimas gracias. Un verdadero gusto estar en sus pantallas y en sus bocinas y en los auriculares de sus audífonos una tarde más, y agradeciéndoles por permitirnos entrar a sus hogares. Es momento de despedirnos, no sin antes despedirnos con la frase de don Carlos, María José, Claro que sí. Bueno, como diría don Carlos Díaz del Sinfer, que así siga siendo Señor de la Merced. La Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores agradece que hayan estado con nosotros. Los esperamos nuevamente en nuestra próxima emisión. Caminamos juntos, cuidando lo que somos y lo que creemos. Somos la Merced, para la mayor gloria de Dios. Que así siga siendo, Señor de la Merced.